Saludamos a nuestras audiencias de semana y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de los comerciantes en Colombia y presidente del Consejo Gremial. El Consejo Gremial es una organización de empresarios de los sectores productivos que agremia todo el comercio. Si hoy alguien tiene que responder o puede responder o quiere responder por lo que está pasando en el sector productivo, por la economía que está pasando con las empresas, pues el doctor Cabal representa a todas las empresas de Colombia, a los gremios. De manera que, bienvenido, doctor Cabal. Muchas gracias, Edulfo, y saludo también muy especialmente a todas las audiencias de semana. Bueno, usted representa hoy aquí a los empresarios de Colombia, ustedes son los que generan empleo, ustedes son los que mueven la economía, ustedes son los que pagan impuestos, ustedes tienen muchas responsabilidades, pero también a veces les demandan muchas cosas más. ¿Cómo está viendo usted el proceso electoral en marcha? Bueno, digamos que el proceso electoral en el que estamos viviendo es supremamente importante para todos los ciudadanos, para todos los colombianos, y ha causado especial interés por parte del empresariado del país. Y Edulfo, cuando hablo del empresariado, a veces para que las audiencias tengan una mayor sintonía, no estamos hablando solamente de las grandes empresas del país que hacen un papel muy importante en la contribución al desarrollo, a la generación de empleo, sino que estamos hablando que el 93% de todo el tejido empresarial en Colombia lo forman microempresarios, pequeños, medianos. Colombia es un país de empresarios, a tal punto que los sectores aglutinados en el Consejo Gremial Nacional generan cerca del 85% del PIB y el 90% del empleo formal. Es un motor de desarrollo de la economía, por lo tanto, volviendo al tema electoral, pues causa mucho interés este proceso, porque un gobierno sin contar con el empresariado de Colombia y generar facultades y libertades claras para trabajar, pues no lo concebimos. ¿Ustedes están nerviosos porque Petro pueda ser presidente? La verdad que yo no diría que la palabra es que estamos nerviosos. ¿Cuál sería la palabra? La palabra es que estamos expectantes a que se puedan discutir, dialogar, analizar y controvertir los planteamientos que hacen todos los candidatos, incluyendo los de Petro, que digamos son más controvertibles desde el punto de vista de propuestas que afectan al sector empresarial, a distintos sectores, propuestas que no han sido muy claras, se quedan en enunciados pero no en el cómo, y que por eso estamos invitando al candidato Petro y a todos los candidatos presidenciales a tener en las próximas semanas un diálogo cordial, pero supremamente sincero alrededor de lo que él piensa hacer con los sectores económicos del país, si es presidente. Usted acaba de mencionar la palabra libertades. Estoy pensando que pronto se refiere a las libertades económicas, que son por las que algunos de los empresarios están nerviosos. Yo diría, usted dice expectante, yo creo que nerviosos, preocupados de que Petro vaya a limitar las libertades económicas. ¿Usted cree que la perspectiva es esa? A ver, libertades también individuales, como la libertad de expresión, que es tan valiosa en nuestro país, pero por supuesto las libertades económicas, la libre competencia, la libre iniciativa de hacer empresa, de no tener un excesivo intervencionismo del Estado. Es que las libertades se pueden perder por cosas como, por ejemplo, que se han hablado de expropiación o democratización, un término que todavía no entendemos muy claramente, pero se pueden perder con impuestos confiscatorios. O sea que ese es un tema que nosotros quisiéramos precisar, porque ese es un tema que a los empresarios sí les importa muchísimo, como es natural, porque si no hay libertades económicas, no se puede hacer empresa en este país. Pero usted, doctor Cabal, se reúne por su condición gremial, se reúne con los demás gremios. Usted tiene comunicación con los agricultores, con los de seguros, con el sector financiero, con todos. Cuando ustedes se reúnen allá en esa asamblea, en esas reuniones cotidianas, sí se nota cierta preocupación por las tesis de Petro que podían limitar esas libertades económicas. Por supuesto se nota preocupación, pero sobre todo preocupación por no haber discutido con él y controvertido las ideas, porque una cosa es un debate, digamos, periodístico, que son muy importantes, y retomo el debate de Semana y El Tiempo, que fue un debate excelente, donde se dicen unas cosas desde el punto de vista económico, pero quienes
de pronto sienten, viven y les duele el sector, no tienen la oportunidad muchas veces de explicarle a los colombianos que lo que se está diciendo no corresponde exactamente a la realidad, o que no es posible hacerlo, porque no es posible financiarlo, o porque no es posible por muchas cosas. Entonces nos inquieta más que podamos tener un diálogo frontal, cordial, pero muy claro para precisar qué es lo que pretende en caso de que fuera presidente él. Como lo vamos a hacer con los otros candidatos, también nos parece importante sentarnos con el candidato Fajardo, con el candidato Fico, con todos y mirar en el papel de gobierno que ellos piensan llevar a cabo, cómo es el modelo económico, cuál es el rol del empresariado, cómo van a ser las reformas estructurales que el país necesita, porque es parte de lo que creemos que el empresariado debe seguir siendo un socio muy importante para cualquier gobierno de este país. No es posible construir un modelo sin los empresarios que generan el 90% del empleo formal en Colombia. Pero mencióneme, por ejemplo, Petro tiene muchas propuestas, como usted dice, controvertibles. No voy a mencionar una, son varias, pero yo le pregunto a usted, ¿cuál de muchas de esas a usted, por ejemplo, le preocupa o a los gremios que usted haya escuchado que le preocupa de las propuestas de Petro? Le voy a trasladar una. A ver, ¿cuál es? Que es de un empresario que tuvo la oportunidad de dialogar conmigo cuando en alguna intervención el candidato Petro habló de que en su modelo los empresarios iban a compartir las utilidades con los trabajadores. Eso suena muy bonito. El empresario que me llamó me dijo, oiga, presidente, afiliado a mí. A Fenalco. A Fenalco. Llevo 40 años haciendo una empresa de producción de zapatería y comercialización. Tengo 7 empleados y yo quiero saber si lo que dijo este señor es que yo, después de todo el trabajo que he hecho, tengo que compartir mi esfuerzo con los trabajadores, y eso quiere decir que también ellos van a firmar conmigo como codeudores del banco, van a firmar como codeudores del contrato de arrendamiento, van a participar de las pérdidas. Entonces, esos enunciados que preocupan es porque no se bajan. Se dicen, quiero hacer esto, pero no se explica el cómo. No dice cómo, ni el alcance de la propuesta. Entonces, muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que han hecho esto a pulso, creen que obviamente su esfuerzo de muchos años se va a perder. Digamos que eso puede pensar el señor de una panadería, de una zapatería. Usted, el caso suyo es de una zapatería, industria pequeña. ¿Tienen ese temor que Petro los vaya a obligar a repartir sus utilidades entre los empleados? Claro, sin repartir también los costos y los gastos o el riesgo que implica el nivel empresa, de riesgo. Porque es que el empresario asume riesgos. Los trabajadores son fundamentales en cualquier empresa del país y deben de tener todos sus derechos, pero no asumen riesgos. Si le va mal a la empresa, le va mal al empresario. El que pierde la plata es el empresario. El que perdió el crédito o le tocó pagar o entregar el inmueble. Al que le quita la casa si no paga el crédito. Entonces, si esos riesgos se van a y preguntas también, como esa que le hizo ese zapatero de Restrepo, usted no están resueltas dentro de las propuestas de Petro. No hemos visto todavía el cómo piensa hacer todas las propuestas que está en este momento sacando adelante. Una pregunta en este sentido. Petro ha dado algunas líneas en estos tiempos de candidato, ya lleva más de 12 años de candidato presidencial. Hace 4 años mencionó la posibilidad de expropiar. Petro dice, yo nunca he mencionado la palabra expropiar, pero hay unos antecedentes que están ahí consignados de sus discursos. Uno en Jumbo Valle hace 4 años, cuando dijo que sería bueno que algunos propietarios de Tierra del Valle y del Cauca la entregaran para dársela a los pobres. La idea de Petro es quitarle un poco a los ricos para darle a los pobres. Eso algunas personas, algunos entendidos llaman expropiar. Él dice no, eso es democratizar. A ustedes los empresarios, ¿qué les dice esos dos mensajes entre expropiar y democratizar? ¿Será que hay una mala interpretación o Petro no explica? Precisamente por eso no genera confianza, porque no es claro. Cuando se hablan de dos palabras que al final resultan ambiguas, pues obviamente no es solamente porque lo ha dicho, sino que el modelo, digamos, ideológico que él encarna, pues está copiado o de alguna manera coincide con modelos de otros países donde se ha vivido la expropiación. ¿Como cuáles? Como Venezuela, como Cuba, por ejemplo.
como Usted personalmente, usted es un líder gremial, usted le quiere responder a los empresarios. ¿Usted personalmente cree que Petro sí tendría ese espíritu expropiador? Pues por eso es bueno dialogar con él y aprovecho aquí su programa para invitarlo nuevamente a que se reúna con nosotros y aclarar esos temas, porque es que uno también como dirigente gremial necesita precisarle y aclararle a sus empresarios afiliados. Y son muchas las preguntas que ellos tienen y que él de alguna manera no ha resuelto. Y yo le digo otra cosa, es que la pobreza no se acaba quitando la riqueza y el desarrollo que se ha logrado en unos para pasárselo a los otros, haciendo a todos más pobres. La pobreza se acaba generando más riqueza, más empleo, con políticas públicas de redistribución, obviamente, de los ingresos, a través de los impuestos, o políticas de estímulo e incentivos para sectores sociales, generando más educación, más tecnología, muchos más programas que contribuyan a eliminar la pobreza. Por ejemplo, Colombia está pasado de hacer un programa agresivo de formalización de empresas y de empleo. Esa es una manera de acabar la pobreza, porque en la medida que formalicemos a empleados, van a tener prestaciones, van a tener condiciones, van a ser personas que están insertos en la economía formal. Entonces nosotros invitamos a los candidatos para que busquen la forma de hacer con el sector privado un programa muy agresivo de formalización de empleo y de empresas en Colombia. Tal vez usted no es experto específicamente en el tema de los fondos de inversión, de los fondos de ahorro, usted lo suyo es el comercio, pero representa a los empresarios y allá están esos fondos. ¿A usted le inquieta mucho esa propuesta de Petro de tomar recursos de ahorro de los particulares para trasladar una gran cantidad de esos recursos al Estado y pasarlos a subsidiar? ¿Eso le parece bueno, le parece preocupante? Edulfo, el doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, ha explicado muy bien, pero es que ese tema de las pensiones nos duele a todos los colombianos, es transversal en todos los sectores de la economía. Entonces, obviamente genera preocupación porque cuando decíamos que hay muchas formas de expropiar, precisamente apoderarse del ahorro y de las Esa es otra manera de los colombianos y llevársela es otra manera de expropiar. ¿Usted cree que Petro está jugando con el concepto de eso no es expropiar, es democratizar? ¿Eso es como un juego de palabras para esconder cierta realidad? ¿O cómo ve eso? Desde luego que es un juego de palabras que en la medida que le salen críticos o se controvierten esas propuestas, de alguna manera se tienden a suavizar porque estamos en una época electoral. Entonces, obviamente, creemos que ahí es donde está la ambigüedad que se debe precisar y ser mucho más contundente en sus propuestas y no dejarlas en el aire, como la famosa propuesta del tren en el aire, precisamente. ¿Usted no cree en esa propuesta del tren de Barranquilla a Buenaventura? Pues, tren eléctrico, no sé cuántos, casi 1000 kilómetros, alguien lo tasó como en 650 billones, tendríamos que dedicarle como casi 2 o 3 presupuestos del año completo de Colombia a una obra de esas. 20 décadas. 20 décadas para hacer ese Imagínese. O sea, pero tampoco en un momento dado uno se sienta a discutir esa propuesta con Petro, porque eso de entrada se sabe que no es posible. ¿Cómo es la financiación? ¿De dónde va a salir los recursos? ¿Quién los va a pagar? ¿No? Doctor Cabal, los colombianos acabamos de asistir a una situación muy difícil hace un año, entonces, cosa del paro nacional, los bloqueos. Por primera vez asistimos a esa forma de expresión violenta que es bloquear las vías, los bloqueos y todo lo que pasó en el Valle, departamento de donde usted es oriundo. Esos paros, esos bloqueos generaron unos grandes problemas para la producción. Me acuerdo, por ejemplo, a un avicultor del Valle que decía que perdió, no sé si, no, la cifra no es exacta, no la tengo clara, pero no sé si 20 o 30 millones de pollitos, porque no tenían cómo alimentarlos, porque no había paso de alimento, no llegaban los insumos importados por Buenaventura. Pero a la hora de cobrar ese costo, porque subió el costo del pollo, no, es el gobierno y son ustedes los empresarios, se invierte un poco la carga de la responsabilidad. ¿Cómo mira usted eso? A ver, lamentablemente en Colombia, Edulfo, pasan tantas cosas y a tanta velocidad que vamos perdiendo la memoria de los acontecimientos y creemos que los acontecimientos suceden y no traen consecuencias y resulta que esas consecuencias con el tiempo se ven. No hay nada más grave para el sector productivo que romper la cadena de suministros
y de los procesos hasta colocar los productos en el consumidor final. Por ejemplo, en Fenalco, nosotros sufrimos problemas de abastecimiento en supermercados, problemas de abastecimiento en las tiendas de barrio, de abastecimientos de alimentos, de productos de primera necesidad. Y eso generó carestía en el momento. Pero es que al romper la cadena de suministros, gran parte de la carestía que estamos viviendo de muchos productos, especialmente agrícolas, son consecuencia de los bloqueos que se surtieron en el paro nacional. Hay otros elementos externos. ¿Cómo se demuestra eso, doctor Cabal? Porque eso se dice y la gente dice, no, eso es carreta, eso es que el gobierno está aumentando los precios, los empresarios se lo están robando, eso no es cierto. Pero los que saben explicar eso, saben que eso ocurrió. ¿Cómo le explicamos eso a los colombianos? Pues digamos que un ejemplo sencillo, aunque pues tenemos nuestro presidente de FENAVI, es un tema muy de él, pero al romperse la cadena de aves que estaban para colocar huevos más adelante, entonces hay menos oferta y al haber menos oferta, pues obviamente el precio sube. Eso es algo muy elemental de mercado, oferta y demanda. Es decir, si hay escasez producto de que no había las aves que colocaran los huevos, pues obviamente eso va a generar. Y lo otro son los alimentos, muchos alimentos o insumos agrícolas que quedaron parados en Buenaventura, no surtieron las cadenas productivas y las materias primas de la industria tampoco, y eso va generando una cascada hasta que llega al comercio con precios más altos y el comercio pues obviamente lo coloca en manos del consumidor y de ahí se ve la carestía, parte de la carestía que estamos viviendo. Por supuesto hay otros elementos como la crisis de los contenedores, digamos lo que está pasando a nivel mundial, pero en gran parte la carestía y la inflación que estamos viviendo se debe a los bloqueos del paro de mayo. Sería muy simplista decir que la inflación que hay hoy, el costo de vida alto, el precio de la papa, la carne, el aceite, los precios han subido porque hubo bloqueos o porque somos tan de malas que tuvimos pandemia y después bloqueos. Pero sí, todas esas situaciones han sumado para tener esta carestía hoy, ¿o no? Por supuesto, es una canasta de razones, pero una muy importante la de los bloqueos. Otra importante, la crisis de los contenedores ha generado incrementos desorbitados en los fletes. Entonces, si incrementan los fletes, pues incrementa el valor del producto final. Entonces, ahí empieza esa cascada de razones que hoy nos tiene en un clima inflacionario. Por eso, algunos expertos dicen, no, es probable que hacia finales del primer semestre, comenzando el segundo, comience a bajar el costo de vida. Comience a bajar, porque se ha ido normalizando la cadena de suministros, que como digo fue consecuencia cuando se rompió por el paro, y también porque la crisis de contenedores, digamos, tiende en el futuro a normalizarse. ¿Será que los colombianos o la gente puede entender, listo, esto, digamos, el tema del mercado, eso no hay que explicarlo tanto, es oferta y demanda, si hay productos o no hay productos, si hay más productos los precios bajan, si hay menos productos los precios suben. Los colombianos tendremos que aprender que si volvemos a situaciones de paro como eso que ocurrió, volveremos a tener un impacto en precios de cualquier manera. Ya se vio que si se interrumpe esa cadena de suministros, impacta los precios de los productos, ¿o no? Para que aprendamos. Pues yo esperaría, Adolfo, que esa lección la hayamos aprendido con lo que pasó, porque es que fueron muchos sectores perjudicados, pero mucha gente perjudicada. Y como sabemos, si hay inflación alta, los más perjudicados son los sectores de menos ingresos. Voy a aprovechar que usted está aquí para preguntarle, usted tiene mucha información sobre los precios de los productos. Estamos en una situación inflacionaria. El precio del kilo de papa debe estar más o menos a 4.500, esto se ha disparado como, no sé si 2 veces o más, la carne, el aceite. ¿Cuáles son esos productos que hoy están mucho más caros y que no sabemos si bajarán en junio, que a usted le preocupe? Bueno, digamos que los productos de la canasta familiar es un hecho que han sufrido pues esta carestía y son muchas razones. Ya hemos hablado de las razones, ya vimos, del pollo, hemos hablado también de la papa. Productos que dependen de muchos insumos agrícolas que se importan y que obviamente pues eso ha tenido una carestía. Pero por ejemplo el caso de la carne, entonces hoy el caso de la carne es... ¿Por qué está cara la carne? Básicamente porque Colombia no era exportador de carne. Estamos exportando más por carne. la aftosa.
Cuando Colombia empieza, superada la aftosa, a exportar carne, pues obviamente la carne va a mejores precios internacionales y el consumo interno, la oferta se reduce y sube el precio. Entonces, o sea, ahora, uno por no ejemplo, puede el caso de esperar, Rusia. pero uno no puede esperar que los precios de la carne vayan a bajar pronto por ese fenómeno, porque ese fenómeno no va a cambiar en cuestión de meses o semanas. A no ser que haya más producción. Pero usted sabe cuánto toma en Claro, criar el ternerito hasta que esté para sacrificar. Va a ser un proceso. No es en 3 meses. De Va a esperar si eso en año y medio o 2 vamos a tener carne cara. Proceso de mediano plazo. Sí. Ok, perfecto. Me queda claro ese tema de la carne, que no esperemos los colombianos que vamos a tener carne barata pronto por los fenómenos de mercado y componente externo y el doméstico. ¿Qué otro producto le preocupa, doctor Cabal? De canasta familiar, que los colombianos lo necesitemos mucho. Digamos que los productos de primera necesidad, que son muchos importados, también generan preocupación por lo que estamos viviendo. El tema, por ejemplo, de las confecciones. El tema de las confecciones que de alguna manera en este gobierno pues se ha querido proteger con aranceles a los confeccionistas nacionales. Hay muchas prendas que no se hacen en Colombia y que vienen del exterior. Y al sufrir esa crisis de contenedores y tener unos fletes elevados y obviamente una menor importación, pues eso hace que también las prendas de vestir tiendan también vamos subir, a tener prendas a subir de precio. A subir de precio. Entonces, carne, prendas de vestir, un tercer producto. Por esos aranceles, digamos. Un tercer producto que le preocupe. Bueno, yo creo que hay muchos productos que tienen que ver, yo vuelvo y digo, los insumos agroquímicos importados son, digamos, de preocupación. Y ahí ahora con esto de Ucrania y Rusia van a treparse los insumos y eso tiene impacto en la agricultura también. De acuerdo. Los insumos de materiales de construcción también son de preocupación. Es decir, yo creo que en general estamos viviendo una tendencia generalizada, pero vuelvo y digo que la gran esperanza es que en los próximos meses tienda a declinar. Yo tengo que hacerle una pregunta al doctor Cabal en el siguiente sentido. Sí, la situación de Colombia no es tan fácil hoy. Tal vez se ponga mucho más crítica por este proceso electoral donde todo se pone como más evidente y la discusión se calienta bastante. Pero más allá de que el gobierno sea responsable o no, o haya un acumulado de un negativo social que llevamos décadas, pero en Colombia hay 22 millones de pobres, lo dice el DANE. Esa es una realidad también social muy grave, ¿no? Absolutamente, por eso este es un tema que debe ser prioridad del próximo gobierno, pero también debe ser preocupación del empresariado que cada vez está avanzando más en programas de responsabilidad social, como lo que pasó en el Valle del Cauca, por ejemplo, después del paro nacional. Hubo de alguna manera una reacción importante para trabajar contra la pobreza con jóvenes y buscar la inserción dentro de la economía formal y la educación. Y se han invertido grandes sumas de dinero en programas muy importantes como el que se ha gestado con Compromiso Valle. Y eso tiene que ser cada vez más un, digamos, acuerdo y un trabajo público-privado, por decirlo de alguna manera, con políticas públicas claras del gobierno para combatir la pobreza, pero también mayores esfuerzos de los empresarios para lograrlo. Parte del discurso de Gustavo Petro, que es lo que tiene nervioso a unos sectores empresariales y a mucha gente, es los empresarios se roban toda la plata, los empresarios se echan las grandes utilidades al bolsillo, aprovechan a los trabajadores. Es un discurso de lucha de clases, que se aprovecha, sí, pero ustedes también tendrían que ser, ustedes los empresarios, también tendrían que sentirse en algún momento responsables de que algo de eso es verdad, ¿no? Yo no diría que es verdad, porque digamos que los empresarios también corren muchos riesgos y hacen muchos esfuerzos y reinvierten gran parte de sus utilidades generando mucho más empleo. Le pongo un caso concreto en el comercio. Dicen, y digamos el candidato Petro no ha estado muy de acuerdo con los grandes almacenes o las grandes superficies, inclusive en el paro llegó a decir no compre en las grandes superficies, o no compre gaseosa, no haga esto. Pero ¿qué pasa? Las utilidades de una gran superficie, por ejemplo, de comercio, generalmente son reinvertidas en un altísimo porcentaje para abrir más puntos de venta,
Obviamente, y de hecho hoy hay buscando mucho más mercados, pero generando mucho más empleo. Ese más empleo genera más ingresos, le da valor a la demanda agregada a la economía, genera más consumo. Entonces, ahí hay un gran esfuerzo. Otra cosa es que sí, es necesario incrementar los esfuerzos del trabajo, de la responsabilidad social de los empresarios con el medio ambiente, con las poblaciones, con las comunidades, con sus trabajadores. Eso es parte de lo que creo que está en la agenda de los empresarios hacia el futuro. Muchos hacen grandes esfuerzos, pero calladamente y no se conocen. Pero déjenme hacer, voy a un ejemplo de lo que les corresponde a ustedes a los empresarios, porque no todo es gobierno, también los empresarios, que estoy de acuerdo, producen, generan empleo, pagan impuestos, pero tendrían que hacer un esfuerzo mayor. Este ejemplo, la última reforma tributaria, el gobierno del presidente Duque planteó una reforma tributaria como por 11 billones, creo que no me acuerdo, 11 billones más o menos era, eso se fue cortando, creo que quedaba en 9, no me acuerdo bien. Carrasquilla planteó una reforma muy agresiva con los sectores populares. 25 billones. 25 billones y le ponía impuesto a los productos básicos, a muchas cosas. Pues ¿qué hizo eso? Eso sí hizo estallar a mucha gente, eso no lo puede negar. ¿Qué pasó? El gobierno tuvo que retirar esa reforma tributaria. Unos de los empresarios dijeron, no, vengan, entonces ahora nos ponemos de acuerdo, nosotros vamos a poner más plata. Y la pusieron, se hizo la reforma tributaria, casi nadie se dio cuenta qué hora se hizo esa reforma tributaria, se consiguió el mismo dinero más o menos que se iba a conseguir con la otra reforma tributaria, entonces sí se podía hacer, entonces ustedes los empresarios sí podían dar más dinero. Tal vez habrá que hacer eso más constantemente, ¿o no? A ver, es una oportunidad, Adolfo, para decir de que tal vez fue de manera muy silenciosa que los empresarios se echaron la carga de esa segunda reforma tributaria. Hay un término con el que el gobierno no está de acuerdo y muchos después del estallido social, pero eso pasó después de eso y calmó los ánimos y bueno. Y después de que se retirara la primera reforma tributaria, que entre otras cosas algunos gremios y sectores como el que yo represento en FENALCO no estuvimos de acuerdo porque era inoportuna, era ambiciosa, generaba conflicto y tocaba a la clase media. Vino la segunda, mucho más aterrizada, la que lideró el ministro Restrepo, concertada y con un esfuerzo de los empresarios en el sentido de poder tapar de alguna manera las necesidades de esa sostenibilidad fiscal. Lo que estoy diciendo es que se pudo hacer. Se pudo hacer, lo que pasa es que no siempre a punta de impuestos se debe generar la financiación del Estado y las políticas sociales del Estado. Tiene que haber otras fuentes de financiación, como por ejemplo, ¿de dónde salen los recursos para la sostenibilidad fiscal? No solamente de una reforma tributaria, de reducir el tamaño del Estado, de reducir la burocracia que el país tiene. Que en eso no se ha avanzado mucho, ¿no? En eso no se ha avanzado mucho. No es solamente... También una cosa, a ver, no con más impuestos, pero también las exenciones. Algunos tasan las exenciones que le dan a ustedes los empresarios casi en 50 billones. Yo no estoy seguro si eso es cierto porque unos dicen 30, otros 20, otros 40. Esa cifra no está especificada. No, es muy exagerada, sí. Pero sí hay una cantidad de recursos que se distraen en las exenciones tributarias, ¿o no? Sí, hay que revisar las exenciones, pero también ha habido excepciones que han sido muy valiosas. Le voy a colocar, por ejemplo, una que me tocó vivir a mí. Las excepciones al sector hotelero es lo que hoy hace que Colombia tenga una oferta hotelera para poder tener turismo internacional que genera divisas, que genera IVA, que genera impuestos. Entonces, a veces las excepciones son importantes para estimular un sector y que se desarrolle. Pero sí habría que revisar todas las excepciones porque hay algunas que ya no se requieren o ya cumplieron su función. Yo he trabajado la información política durante muchos años. Me ha pasado mucho mi vida en el Congreso de la República. Yo me acuerdo que cada vez que hay una reforma tributaria hay más lobistas que congresistas, porque todos los sectores llegan al Congreso a pedir sus exenciones. Entonces, por ahí también se dan muchos recursos que deberían pagarse por la vía de las exenciones. Van a tener ustedes los empresarios que también ser más conscientes de eso y mirar cómo están las cosas, para que todos se lo pasen al consumidor final. Pero le digo otra cosa, Adolfo, que es muy importante. Ya que usted tocó ese tema del Congreso, se ha ido creando una cultura en las últimas legislaturas del Congreso absolutamente intervencionista con el sector productivo y con los empresarios. Nosotros tenemos en FENALCO un observatorio legislativo y de 756 iniciativas que se presentaron entre julio y diciembre del año pasado,
el 30% afectaban al sector empresarial, con más impuestos, con más requisitos, con más trámites, con más multas, con más sanciones, y eso se tiene que acabar, porque entonces el sector empresarial tiene que hacer más esfuerzos para pagar más impuestos, pero tiene que pagar toda la cascada de leyes que generan de las leyes del Congreso, pero adicionalmente tiene que hacer esfuerzos de responsabilidad social. Entonces a veces es ordeñando y ordeñando, y por eso muchas veces hacer empresa en Colombia es tan complicado, sobre todo para las nuevas generaciones que están con un talento emprendedor muy grande, pero que encuentran muchos obstáculos en el Estado para poder hacer empresa. El gobierno que entre, cualquiera, Petro o Fico, que podrían ser los de la segunda vuelta, va a tener que hacer una reforma tributaria. La tiene que hacer, inevitablemente. Creo que Rodolfo Hernández es el único que dice que no, porque sacando todos los ladrones se ahorra la plata. No veo eso tan claro, pero la reforma tendrá que hacerse. La pregunta, doctor Cabal, es ¿qué líneas sustanciales debería tener esa nueva reforma? A ver si dejamos de hacer reformas tributarias todos los años. Sí, en 30 años, cada año y medio, tenemos una reforma son tributaria. 18 reformas tributarias. Cada año y medio ha habido una reforma tributaria. Lo que tenemos que pensar es más integralmente en la sostenibilidad fiscal del gobierno, del Estado. Y esa sostenibilidad fiscal viene vía o más ingresos por reforma tributaria o menos costos por reducir el tamaño del Estado. Yo creo que el país va a necesitar una mezcla de ambas cosas. De hacer una reforma más estructural, que hace rato estamos hablando de la reforma estructural. La vengo escuchando ya hace 20 años. Y siempre las reformas tributarias son una colcha de retazos. Porque hay que hacerla de afán. Que se quedan cortas y hay que volver a hacer otra y otra. De una vez hacer una reforma estructural, pero esa reforma más que tributaria debe ser de sostenibilidad fiscal, incluyendo reducir el tamaño del Estado. Tenemos un Congreso absolutamente grande, cada vez crece más. Tenemos unos órganos de control con una burocracia regada en todas las regiones de Colombia. Tenemos igualmente el sector de la justicia creciendo. Tenemos igualmente los gobiernos, el Ejecutivo a nivel nacional, departamental, municipal, las corporaciones autónomas. Tenemos un Estado muy costoso. Tenemos un Estado muy grande, muy costoso, que lo hace ineficiente. Y hace ineficiente. Y que es caldo de cultivo de la corrupción. Eso es parte de la corrupción. Un Estado grande que no es controlable y que de alguna manera da espacios para que se preste lo que se está prestando en corrupción que muchas veces los órganos de control ni detectan. El año pasado, terminando el año pasado, vinimos de una inyección de recursos para burocracia en la Procuraduría, por ejemplo. Cuando todo el mundo está hablando de reducir el tamaño del Estado en un momento de la pospandemia, necesitamos recursos para la gente y se ponen a hacer más cargos, a crear más cargos en la Procuraduría. Ese es un gran ejemplo, por ejemplo. Pero Petro, si llega Petro va a agrandar el Estado. La tesis de Petro es ampliar el Estado, dejarle menos espacio a los privados y un Estado más grande. Eso es, en síntesis, una de las grandes tesis de Petro. Y un Estado intervencionista además. Todo el tiempo. Que le va a quitar ¿Eso mucho también espacio. ¿Eso también nos trasnocha a ustedes? Por supuesto, porque ya está probado en el mundo entero que los Estados son ineficientes para reemplazar funciones que se pueden hacer desde el sector privado. Por ejemplo, privado. Petro propone que haya menos Estado en la salud, que haya más Estado en la salud y quitarle espacio a los particulares. Eso podría afectar la prestación de los servicios de salud. Por supuesto que sí. Dígame, finalmente, ¿usted tiene información de que realmente se esté dando hechos en que haya gente que está sacando la plata por temor a lo que pase con el próximo gobierno? Mire, este país es muy curioso. Pasaron las elecciones y al otro día bajó el dólar, por ejemplo. Sí, bajó la tasa de cambio cuando se esperaba que... Bueno, ahora ha vuelto a subir un poco, hay una volatilidad. Por supuesto que uno oye muchos rumores de en la reunión de usted, pero también es necesario la otra cara de la moneda. Hay mucha gente trayendo recursos para invertir y muchos empresarios pensando en reinvertir y expandirse en el mercado. O sea que es bien curioso. Digamos que hay preocupación y hay una expectativa, como dije antes, de que se aclaren las propuestas, se precisen las propuestas, pero al mismo tiempo se cree mucho en el país y se cree mucho en el país económico, sobre todo, pero que ha venido recuperándose fuertemente. Me parece importante eso que está diciendo, porque algunos sectores dicen que lo que hay es una gran tensión, un gran nerviosismo en el mercado y que están sacando la plata para Miami, que a Miami todos los días llegan filas de colombianos a invertir.
Pero esto que usted me está diciendo, también hay gente que está llegando a invertir. ¿De dónde están viniendo? Que usted sepa, por ejemplo. Bueno, hay inversiones de otros países de América Latina, hay inversiones de Chile. ¿De Chile están llegando? También tal vez están por el llegando efecto inversiones Boric. de México, Okay. de España, de los países digamos, de la Unión Europea. Por ejemplo, le voy a contar aquí, llegan nuevas cadenas de grandes superficies a Colombia. Van a abrir grandes almacenes. ¿Cuáles van a llegar? IKEA, por ejemplo, es una de las que está ¿IKEA? En proceso de llegar. Bueno, marcas de ropa que trabajan normalmente con tiendas digamos, a través del modelo de franquicias. Bueno, de pronto, como esa información no es conocida, no es un poco confidencial, pero digamos, hay muchas marcas internacionales, sobre todo en el mundo de la moda, que van a llegar a Colombia, que quieren llegar a Colombia, que ven en Colombia un mercado importante, que ven una dinámica de gasto importante, una recuperación de la economía como muy pocos países la tuvieron después de la pandemia. Entonces, esa es la otra cara positiva. Y muchos empresarios colombianos también reinvirtiendo, expandiendo sus negocios. O sea que también eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante que el país tenga reglas de juego claras en el próximo gobierno. Y yo creo que sin los empresarios ningún gobierno va a poder trabajar. Si uno oye esta charla con el doctor Cabal y está preocupado por lo que va a pasar en las elecciones, estamos apenas a 2 meses, dicen, uno podría concluir, no es tan grave entonces lo que puede estar pasando o lo que vaya a pasar, no es tan grave. Porque yo imagino que si hay inversionistas extranjeros que están trayendo recursos es porque están haciendo un estudio de los escenarios y tienen confianza en Colombia como mercado. Sí, lo otro es que este país tiene una institucionalidad fuerte, digamos que esa también es como parte de la confianza en el sentido de que... No es Venezuela, por más no que es se lo que quisiera, era Venezuela. Muy diferente, muy diferente. Con una diferencia muy grande de Venezuela, que Venezuela no supo aprovechar la bonanza del petróleo para construir industria y tejido empresarial fuerte. Colombia no había mucho y lo poco que tenía se acabó. Colombia tiene un tejido empresarial supremamente fuerte y tiene una institucionalidad democrática también muy importante. Entonces digamos que eso genera también tranquilidad. Okay. Y vuelvo y digo que es un país de contrastes porque sí hay expectativa sobre qué va a pasar en las elecciones, pero al mismo tiempo hay confianza de seguir creyendo en Colombia. Dígame, por sus reuniones con todos los gremios, me ha mencionado 2 sectores. Uno, el de grandes superficies, que puede venir inversión. Otro, el de moda. ¿Algún otro sector que pueda tener esas buenas noticias que estemos en proceso de mejorar en Colombia? Pues yo Edulfo, le respondo más como FENALCO, porque obviamente cada gremio tiene su... Pero como usted se reúne con todos los gremios, usted sabe qué está pasando, usted va a cenas, a desayunos, a almuerzos, en las asambleas, ahí se filtra algo. Hay muchos sectores que están pensando en expandirse, no solamente en... Pero menciónenme unos 2, no se comprometan, no me diga cifras, pero porque yo también creo que esto también le da confianza a la gente, ¿o no? Porque uno lo que oye es, no, esto se va a perder, esto se va a acabar, entonces vayámonos del país, no sé qué. Todo el tema le confieso que me emociona un poco escucharlo, pensar que esto no es el acabose porque pase lo que pase en las elecciones. Sí, obviamente hay que generar reglas de juego claras y trabajar con el empresariado y generar confianza, eso es parte cualquiera que sea el presidente. Pero le digo, por ejemplo, Colombia se está empezando a destacar con modelos de negocios de sostenibilidad ambiental. Las energías alternativas juegan un papel importante. La movilidad alternativa, lo que se llama toda la parte de vehículos eléctricos, todo tipo de transporte distinto al transporte tradicional, está creciendo y va a crecer con más inversiones. Entonces, en muchos sectores, la verdad hay buenas posibilidades. Por eso es que lo que necesitamos en el país es no acabar con lo que tenemos, sino generar condiciones para que crezcamos y políticas públicas para generar más equidad y combatir la pobreza, pero no es arrasando con los que han hecho empresa como se puede llegar a combatir la pobreza en Colombia. Nos quedan un par de temas. Voy a meterme en un tema que usted no es experto, pero como usted oye lo que está pasando por allá. El petróleo. Petro dice, si llego a la presidencia, el 7 de agosto firmo un decreto y elimino las nuevas exploraciones de petróleo. Eso le dijo Ingrid Betancourt a Petro hace unos días en el debate con Vicky Dávila y El Tiempo aquí.
Si usted firma ese decreto, ese día se caen las acciones de Ecopetrol, porque comienza a deprimirse el mercado, nadie vuelve a hablar de invertir. Este año, 2020, en el 2021, duplicamos la exploración de petróleo. Este año, 2022, deben venir más de $1.000 millones para exploración. El petróleo va a ser transable, estamos llegando a barril a $100 el barril. Y vamos a destruir una industria como la petrolera. ¿Eso les preocupa a ustedes, los empresarios? Claro que nos preocupa, pero también hay una, a ver, ¿cuál es la respuesta? Una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El día que lleguen los asesores y que se posesione Petro, si es que se posesione. Si llega a ser presidente y le hagan una cuentica claramente, yo quiero hacer el tren, yo quiero hacer el otro, yo quiero hacer el otro. Y le digan, es que el 35% de su caja viene del sector petrolero, pues ese día seguramente va a cambiar de idea. En enero de este año, las exportaciones de petróleo, de los combustibles, correspondieron al 55% de las exportaciones totales. O sea, ¿cómo se va a matar la gallina de los huevos de oro? No, ¿y sabe cuál es el problema, Adolfo? Que a veces creemos que si matamos un sector, surgen los demás. Y eso no es así. Aquí hay que generar una política de convivencia, en el sentido que es perfectamente posible que siga conviviendo el petróleo, que es parte importante de la economía colombiana, con el desarrollo de energías alternativas. Es que ¿quién le ha dicho no a las energías alternativas? Le decía ahora. No, pues este gobierno se pegó una disparada del 2 al 20%. Se está creciendo. Entonces, perfectamente pueden convivir. O sea que el tema es ese, ser tan absolutistas de creer que acabando con algo, surge inmediatamente lo otro. Que así no es. Enterramos el petróleo y surge el aguacate y vamos a conseguir al precio de hoy $20.000 millones año para financiar importaciones. Un último tema. Venezuela, desde el punto de vista económico, porque político, pues llevamos cuántos años esperando que Maduro se caiga y Maduro no se va a caer. Eso está muy complicado. Me acuerdo que en el mejor momento llegamos a tener mercado por $8.000 millones. En el mejor mercado, en el mejor momento, 2000. La balanza comercial llegó a estar en 12.000, mucho más 12.000 favorable para Colombia. Hoy nosotros exportamos a Venezuela que por ahí $400 millones. Muy poquito, menos de 1.000. Y mucho del mercado negro, con todas estas cosas criminales en la frontera. ¿Cómo está viendo el tema de Venezuela desde el punto de vista económico? ¿Podemos mejorar exportaciones legales a Venezuela o no? Yo pienso que el próximo gobierno, la política que ha tenido el presidente Duque ha sido muy firme, vertical y, digamos, respetable, pero gran parte de lo que tendría que ver el próximo gobierno es la posibilidad de establecer relaciones comerciales. Hay muchos países en el mundo que no tienen relaciones diplomáticas, por ejemplo. No, pues a ver, Washington y La Habana. Por ejemplo, La Habana, no sé, en La Habana hay una oficina de negocios. De comercio ya hace 20 años donde me decía un funcionario. Porque los empresarios sí quieren que se restablezca las relaciones comerciales. ¿Podemos recuperar a Venezuela como mercado? Pues digamos que no. Ahora que está dolarizada la economía. No en la grandeza que teníamos, porque obviamente muchas empresas se han acabado, por supuesto. Es decir, el tejido empresarial que había, que era mínimo, ha ido decayendo, muchas empresas fueron expropiadas, cayeron la producción. Seguramente no va a haber los volúmenes de antes, pero por supuesto que con una economía ya dolarizada, algún mercado adicional se puede abrir. El candidato Petro, no es que lo hayamos traído a bailar aquí todo el tiempo a Petro, pero él propone frenar importación de alimentos, usted dice de confecciones también. ¿Qué tan grave es eso para la economía, para la economía local también? Sí, normalmente lo que se plantea cuando se dice frenar o sustituir importaciones es vía aranceles. Entonces, particularmente él ha hablado de que le va a subir las aranceles a la importación de confecciones, que porque con eso la producción nacional va a generar tantos empleos y tantos empleos. Pero resulta que es que hacer productivo y competitivo a un sector, el mismo caso de alimentos, por ejemplo, no es solamente a punta, digamos, de generar trabas como crear aranceles, sino generar una política de desarrollo del sector. Por ejemplo, las confecciones, más que aranceles, lo que necesitan es tecnología, productividad, diseño moderno, una cantidad de elementos que son de política del sector para que se desarrolle y no simplemente colocando aranceles a los productos importados porque el que va a pagar el pato es el consumidor.
Claro. Entonces, porque hoy en día gran parte de las confecciones no se hacen en Colombia, se traen del exterior. Entonces, ese es un caso típico y lo mismo puede pasar con los alimentos. Es decir, si no hay la suficiente producción de alimentos aquí, estimule a través de políticas que se cultiven esos productos. Pero no necesariamente frenando las Pero al frenar las importaciones. importaciones, lo que va a hacer es que, por un lado, se van a estimular el contrabando y, por otro lado, el impacto lo va a sufrir el consumidor final. Pues bueno, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO y presidente del Consejo Gremial, que reúne todos los gremios de la producción. Mil gracias. Le cuento una cosa, le confieso una cosa. Después de escucharlo, quedé un poquito más tranquilo que cuando llegué aquí. Que pase lo que pase, no va a ser el acabose por esto de la institucionalidad fuerte, del tejido empresarial, que casi, no quiero decir que por inercia avanza, pero aquí todo el mundo se levanta todos los días a trabajar. Pero también le recomiendo que eche cabeza a usted, los empresarios, Sí, sobre esos 22 millones de pobres que necesitan más esfuerzo de los empresarios para que esta democracia sea mejor. de acuerdo, Adolfo. Y otra cosa muy importante, Colombia tiene una reserva inmensa en el talento de su gente, los empresarios y los trabajadores. Tenemos, antes, por el contrario, que estimular que haya más empresas y más trabajo para la gente. Bueno, le agradezco mucho. Gracias por estar aquí en Semana y en Contacto. Muchas gracias, Adolfo, muy amable. Felicidades.